veía por todos los lugares. Veía esos soldados robustos, fuertes, pero parecían monstruos. Las caras daban miedo. Cuando estaba en el altar, en esa congregación, que estaba en ese ayuno, 2024, 17 de julio, en la ciudad de La Vega, allí en ese altar, estaba, mientras que estaba arropada con un manto blanco de pies, de la cabeza, perdón, hacia los pies. Y ahí estaba tirada en ese altar, ahí en ese púlpito, cuando el Señor de los ejércitos habló 3 veces con voz audible, que quedé atónita, temblando hacia la presencia del Señor. Cuando allí escuché la voz del Señor, cuando habló el Señor y me dijo, esa voz que retumbaba, que salía del firmamento y se detenía en el espacio: Barack Obama, el falso profeta, Barack Obama. Y me puso el rostro de Barack Obama delante de mi presencia. Barack Obama, el falso profeta. 3 veces el Señor me habló. Persecución viene para la iglesia en los Estados Unidos. Luego, cuando el Señor me habló 3 veces y me habló de Barack Obama, 3 veces me lo puso delante de mí. Y me dice el Señor, persecución viene para la iglesia en los Estados Unidos. Para mi iglesia, que no son reconocidos, que no son reconocidos por el gobierno, que no tienen un cheque que se le paga mensual. El Señor decía, esa iglesia que están ocultos, que no están en los lugares públicos, que no tienen miles de miembros, que no tienen millones de entradas, que no tienen un sello, por el gobierno. Viene persecución, decía el Señor. Y veía cómo se había dispersado una persecución sangriento en los Estados Unidos contra los cristianos, contra la iglesia. Pero no era contra todos los cristianos. Cuando se le había dado la libertad a la iglesia para que estuvieran predicando y saliendo a la calle, por toda la plaza, el parque, por todos los lugares, barrio, calle. Puede ser que no haya barrio, pero todos los lugares, calle. Cuando se armó esas evangelizaciones, entonces había una persecución que venía contra la iglesia. Y veía a Barack Obama, que fue un tiempo presidente, que se había levantado contra la iglesia en una manera sangriento. Veía, era una dispersación. Era en todos los lugares donde alababan al Señor, donde esas iglesias tenían sus ventanas de cristales, sus puertas de cristales, para que no saliera, para que no molestara la bulla de los instrumentos, todo lo que hacían dentro de la iglesia, toda la ventana, toda la puerta, todo era de cristal, todo. Pero a través de todo esto fue la persecución. Cuando el Señor de los ejércitos habló con Débora y me habló de Barack Obama, me pone ese hombre delante de mí. Me dice, mira,
Ese Barack Obama. Ese falso profeta. La iglesia va a ser azotada. En los Estados Unidos va a declarar guerra sangriento contra la iglesia. Perseguirá a la iglesia. Se armará grande guerra, tanto para la iglesia, pero habrá guerra en los Estados Unidos. Habrá grande guerra contra el gobierno que vendrá. Y querrán matarlo, como tú lo profetizaste. Querrán deshacerse de él. Pero tiene que ser cumplido todas las profecías que escrita está. Porque hay misterio, hay cosas en él que tiene que ser descubierto. Hay cosas en él, en el presidente que vendrá, que tiene que ser revelado, tiene que ser descubierto. En el presidente Donald Trump. Y harán todo para deshacerse de él. Todo para deshacerse, para quitarlo del medio, para eliminarlo. ¿Por qué? Porque él conoce los misterios que se esconden en el mundo de la oscuridad. Y saben que él sabe todo lo que se está moviendo a través de todo lo que están metidos en esos lugares. Escuchen o dejen de escuchar. Y querrán matarle para que no reveles, no hable, no saque. Pero escrito está. Todo tiene que ser revelado y sacado a la luz. En todas las casas donde estaban los cristianos, en las iglesias, allí entraban esos soldados que habían sido enviados por Barack Obama a sacar a esos cristianos, matarlo. Eran cantidades que habían asesinado, que habían matado. Los sacaban para la calle. Mujeres embarazadas de diferentes lugares, diferentes naciones que estaban allá. Cristianos, pastores y pastoras. Los sacaban dentro de la iglesia y lo golpeaban y lo sacaban para afuera. Y lo mataban. Otro corría y escapaba por su vida. Eran por diferentes lugares que estaban dándole muerte a cantidades de cristianos en los Estados Unidos. Los sacaban de su casa, entraban en sus edificios donde estaban, subían por los ascensores donde sabían que había un cristiano que confesaban la fe del Señor. Allí iban y lo asesinaban, allí lo mataban. Otro corría por su vida. Había que estaban en montaña, en monte, en loma. Allí corrían para escapar por su vida. En Pensilvania podía ver que se había armado una persecución allí. Iglesias que estaban ocultamente en lugares como campo oculto. Allí entraban y sacaban a esos cristianos, a esos pastores, lo amarraban y le ponían como si fuera una funda de almohada en la cabeza y le decían: hasta hoy tu fe estará, sigue, no negará a esa fe. Habían cristianos que no negaban su fe, pero había otros que temían por su vida, temían, y ellos mismos se daban por vencidos porque amaban su vida, entonces rehusaban morir por el Señor. Era escuchen, iglesia,
Se veían cantidades de cristianos muertos por la calle. Y Barack Obama tenía un poder, influencia muy grande. Estaba contra la iglesia. La Biblia lo desaparecían. Veía cómo cogían la Biblia y lo quemaban. Le echaban fósforo, prendían su descendedora y lo quemaban. Lo quemaban donde quiera que estaba la Biblia, entraban y lo quemaban públicamente. Y Barack Obama tenía un poder grande, tenía un poder fuerte, tenía grande influencia. Y donde quiera él daba la autoridad que tenían que sacar los cristianos, que tenían que deshacerlo. Y salían corriendo muchos cristianos, corriendo, se tiraban en lugares. No sabían si habían perros, no sabían qué podía haber ahí. Veía que había unos cristianos, unos siervos, que era una casa y había era como una emparizada, parecía como un campito, era en Pensilvania. Y saltaron ese lugar para irse para el otro lado, pero en el otro lado habían soldados, eran terroristas. Pero la cual también, aleluya, veía también soldados, veía un ejército de militares como que estaban siendo preparados para una guerra que se iba al mar en la tierra. Eran miles, pero estaban ocultos y tenían todo tipo de armamento, todo. Cuando estaba la persecución contra la iglesia, pero había otro preparamiento, aleluya, que eran grandes ejércitos de militares de guardia, y podía ver cómo por un túnel estaban entrando diferentes cargas de todo tipo de armas, de todo tipo, y estaban entrando allí adentro, y todo estaban tapados, aleluya, con lonas. Eran, aleluya, una lona verde de eso de militares. Y eran miles. Y estaban descendiendo y preparándose como que algo iba a pasar. Aleluya. Y estaban en la expectativa, anda. Mientras que estaba la persecución contra la iglesia, contra los cristianos. Escuche, moradores de la tierra. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de apartarse de vuestro pecado y venir al Señor Jesucristo. Porque se aproxima un gran ay para la tierra. Y estaban desesperados. Estaban en la expectativa que algo iba a suceder. Eran en túnel, estaban allí. Y mientras que la iglesia estaba corriendo y veía la Casa Blanca, veía lo guardaespaldas del presidente Donald Trump, que estaban haciéndole lo contrario por detrás. El general, todos los que tienen grande influencia, que son su guardaespaldas, le hacían lo contrario por detrás. ¡Shama! ¡Escuchen! O dejen de escuchar. Veía que algo se tramaba en grande para la Casa Blanca. Para la Casa Blanca, porque no estaban de acuerdo por muchas cosas que el presidente venía a aprobar. Y por detrás, por debajo, estaban planeando cosas grandes contra la presidencia, contra el presidente Donald Trump. Escuchen o dejen de escuchar. Iglesia del Señor, pastores, pastoras, preparen sus rebaños,
preparen su casa. Veía cómo se armó esa persecución contra la iglesia y con una persecución para todo los Estados Unidos, todos los hispanos. Corrían, los sacaban en todos los lugares. Veía que lo enviaban a su tierra sin nada. Sin nada. Y muchos lloraban, mujeres embarazadas, porque habían ido a dar a luz para que sus hijos salieran sus papeles, tuvieran sus documentos y fueran ciudadanos, podían tener acceso a los Estados Unidos. Y lo enviaron sin nada para su tierra. Pero estando el tiempo allá, nunca hicieron una casa en su país. Escuchen o dejen de escuchar. Cantidades de cristianos en diferentes lugares, países, y también cantidades de cristianos de República Dominicana fueron sacados, enviados para sus países sin nada. Sin nada. ¡Aleluya! Pero veía que detrás de eso había miles de guardias, de militares, de soldados que estaban siendo preparados por algo que se iba a desatar en los Estados Unidos de América. Y estaban en la expectativa, estaban en diferentes túneles, estaban vigilando. En la Casa Blanca eran reuniones por reuniones. Reuniones por reuniones. Mientras que se estaba planificando algo contra la presidencia, contra el presidente Donald Trump. Shalom, shalom, shalom. Escuchen o dejen de escuchar. Iglesia del Señor. Allí no persiguieron la iglesia ecuménico. No persiguieron ninguna iglesia que es probado por el gobierno, que son pagados por cheque enorme. Allí no estaban persiguiendo ninguno de esos pastores que son aprobados, que son ecuménicos. Allí estaban la iglesia que no son conocidos, que están ocultos. Los cristianos que están ocultos fueron dispersados, cantidades. Los cuerpos se veían en el suelo, muertos. La Biblia quemado por todos lados. Todo lo quemaron. En los parques, en la plaza, en todos los lugares. En todos los lugares. Donde los cristianos tenían que entrar en lugares. Veía cristianos que se metían como si fueran una azotea para abajo. Y allí sabían como que los cristianos se metían en lugares ocultos para orar. Y allí estaban buscándolo. Porque decían que tenían que eliminar esa plaga. Que tenían que eliminar escuchen, que tenían que eliminar esos cristianos que habían causado y que estaban haciendo daños, hablando contra la ley de los homosexuales, y que era prohibido tocar eso, que ellos tenían su libertad de poder vivir la vida que ellos querían, y que esa era una de las razones que estaban persiguiendo y dándole muerte a la iglesia, porque protestaban contra el matrimonio gay, contra el orgullo gay. Escuchen o dejen de escuchar. Y porque muchos homosexuales habían conocido la luz del evangelio y que habían venido a los pies de Cristo. Iglesia en la tierra, los Estados Unidos, veía que allá en California la persecución por todos los lados no habían dejado un lugar. En Los Ángeles, en Manhattan, era que estaban en todos los lugares que sabían que podían deshacerse de los cristianos ocultos. Los cristianos con la Biblia, con el libro negro en las manos. Y que de lo mismo que habían sido lo que estaban haciendo, decapitado, muerto, sacado en sus casas,
en los edificios, habían que decían, el Señor nos lo había advertido y nosotros no habíamos obedecido. El Señor nos lo había advertido por muchas ocasiones a través de su profetisa. Había una señora que decía, por muchas ocasiones, el Señor envió el mensaje, la profetisa Débora. La profetisa Débora, Alfonso, advirtió, hizo el llamado, que todos los hispanos, dominicanos, por todos lugares, que se prepararan, que tuvieran advertido, porque venía una gran persecución contra todos los hispanos, contra todos los que estaban allí, y que iban a ser salidos sin nada, y que iban a salir sin dinero, que iban a salir deportados, que hicieran su casa en su tierra, que hicieran su casa. Decía una señora llorando, tantas veces que el Señor no habló a través de su profetisa y escuchamos el mensaje. Yo lo escuché, mis hijos lo escucharon y tanto muchos se rieron y dijeron, esa mujer, ¿qué está hablando? No sabe lo que está diciendo. Y había un señor que dijo, ese mensaje, todo lo que está sucediendo, fuimos advertidos por medio de la profetisa Débora, Alfonso, cuando ella advirtió por mucho tiempo, haciendo el llamado a todo, y no escuchamos. Muchos se rieron, dijeron, esta mujer no sabe. Él dijo, si este lugar ya hicimos nuestra vida, si en este lugar ya hicimos nuestra vida, aquí están nuestras casas, no vamos a regresar para allá, para nuestra tierra, porque ella dice que tienen que enviar dinero, que compren pedazos de tierra en el campo, y que hagan su casa en un campo, que para que puedan allí sembrar, porque va a venir grandes escasez, hambruna, va a venir grande juicio en la tierra. Y decía el hombre, que era un señor de 60 y pico de edad, mientras que corrían y llorando, decía, ahí está la profecía, ahí está todo lo que esa profetisa habló. Y corría, se cayó, luego vinieron, lo tomaron, era un americano, pero hablaba español, y se lo llevaron. Y decía, perdónanos, Señor, que tú nos diste la advertencia y no escuchamos. Te ignoramos la voz de tu profetisa. Y mira la consecuencia. Mira todo lo que ahora está sucediendo. Shalom, shalom. Escucha, iglesia. Escuche, Estados Unidos de América. Escuche, Estados Unidos de América. Escuche, iglesia del Señor, pastores. Escuche todo lo cristiano. Escrito está. La palabra fue advertido. La palabra fue escrita. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Allí fueron muchos los cristianos. Que prefirieron negar su fe antes de entregar su vida para la eternidad. Y lo que dejaron que fueron muertos por causa del Señor, su vida lo hallarán. Pastoras de los Estados Unidos, preparar la iglesia, preparado para que el Espíritu Santo sea vuestro defensor, fortaleceos en el poder de su fuerza. Shalom, shalom. Viene grande, entra grande persecución para para los cristianos que están viviendo para el Señor, porque son pocos en los Estados Unidos que están agradando y guardando la santidad por dentro y por fuera. Los mundanos, esas iglesias liberales, ecuménicos, no fueron tocados porque son del gobierno, pero solo señalaban esas iglesias ocultas pequeñas del libro negro. Decían del libro negro.
Decían del libro negro, esos cristianos que adoran y oran y buscan a Dios ocultamente. Shalom, shalom. Que la paz del Señor sea con todos vosotros. El Mesías viene ya. Preparado. Preparado. Porque el tiempo se ha acercado. Iglesia del Señor en la tierra. Veía que eran miles. Tanto cristianos. Tanto eran cristianos y cantidades que no eran creyentes, que no eran cristianos, que estaban sin documento, estaban siendo desalojados en los Estados Unidos de América, en Nueva York. Los cristianos, ¿por qué pude ver cantidades de cristianos con toda su familia que tenían tiempo, que vivían en los Estados Unidos, pero no estaban sin documento? Estaban sin documentos, sin papeles, y tenían años, cantidades, viviendo en los Estados Unidos, pero estaban sin papeles, estaban ilegal, aún pastores con toda su familia de República Dominicana y de otros países más. Aún predicadores. Y veía cuando el Señor me mostraba el tiempo que iba a entrar, el 2025. Veía que la tierra, que los Estados Unidos de América, Nueva York, diferentes estados, era como si había sido, que había caído las avispas, que lo estaban picando, avispas de esas rojas, cómo corrían y se ocultaban, pero allí lo sacaban los militares, los policías, la migración. Escuchen o dejen de escuchar. Y eran cantidades de cristianos, pastores, hispanos de diferentes lugares, cristianos y los que no eran cristianos de República Dominicana. Y se lamentaban y lloraban mucho, desesperados, porque no tenían dónde ir. Y se habían acordado que el Señor, por muchas ocasiones, ya le había dado la advertencia, pero no habían querido escuchar la voz de Dios, que ya había sido profetizado. Porque escrito está, y lo que está escrito, escrito está. Que todos los extranjeros volverán a su tierra. Y que tenían que hacer su casa, comprar tierra, porque iban a comprar tierra, hacer su casa, porque iban a regresar nuevamente a su país, o que hicieran casa en su campo, porque iban a ser deportados, porque habían cantidades de cristianos violan las reglas y están fuera de la palabra, porque no están cumpliendo lo que dice las escrituras. Escuchen o dejen de escuchar. Cuando fui sacada del cuerpo, estando en esa congregación en La Vega, el 17
de julio del 2024, fui llevada para un lugar en los Estados Unidos de América que se llama El Bronx. Y estando yo caminando por una calle en El Bronx, de repente comienzo a ver cantidades de cristianos contratados en la mano. Eran miles contratados en las manos. Solo veía cristianos. Veía que estaban caminando de dos en dos. Estaban evangelizando porque el presidente que había entrado nuevamente en el gobierno, porque había tenido otro gobierno, y nuevamente por segunda vez tuvo otro gobierno más. Y veía a ese hombre con grande influencia sobre toda la tierra, y cómo el mundo entero, todos los líderes de diferentes naciones, cómo se unían a él, porque él tenía grande influencia sobre todos los líderes de todas las naciones, que tenía el poder sobre todos los gobiernos, sobre todo el liderazgo de todas las naciones. Y veía cómo se reunía con todos los liderazgos de cada nación, con todos los líderes, sellando leyes, la ley marcial. Y vi a ese hombre que se veía que era como si fuera un creyente. Luego el Señor me dice: mira, ese Donald Trump. De repente comenzó a darle lugar a la iglesia y dándole libertad para que los cristianos tuvieran acceso abiertamente, públicamente, para que predicaran en la calle, en los parques, en la plaza, que no tuvieran ningún tipo de miedo. Escuchen o dejen de escuchar. Y él daba su discurso sobre las iglesias evangélicas, que él abiertamente le daba libertad a la iglesia. 2024, el 17 de julio, el Señor de los ejércitos habló con Débora. Hay mensaje, hay profecía que tú tienes en tu gaveta, que todavía, que tú tienes guardado, que te lo he dado para este tiempo y todavía tú no lo has sacado, que lo tienes tú, aleluya, en tu carpeta de profecía. Gloria al Señor. Lo tiene ahí. Tiene que sacarlo, tiene que hablarlo. Y me dice el Señor: sé que son cantidades, porque día tras día yo vengo a hablar contigo y dándote experiencia extraordinaria y dándote profecía para ahora el tiempo del fin. Pero lo que te mostré para los Estados Unidos de América, lo que te mostré para los cristianos y para todos los hispanos allá, que para ahora, revélalo, muéstralo tal como yo te lo he dado, que los entendidos entenderán. Escuchen o dejen de escuchar. Me dice el Señor: porque son cantidades de profecía que todavía tú no lo has sacado. Quiero que hable. Cuando estoy caminando por una calle en el Bronx, veo cantidades, veo miles de cristianos regando tratado, predicando por la calle. Veo pastoras con su pequeña congregación. Pero esas iglesias que yo veía eran iglesias que no eran iglesias de grande influencia en la tierra, que no eran iglesias
de miles de miembros, no, eran pequeña iglesia. Veía que eran cristianos que estaban en diferentes lugares en la plaza, porque el presidente, el gobierno que había entrado en la Casa Blanca, que ya tuvo un periodo de una presidencia, de un gobierno, y había vuelto de nuevo. Y ya él le había dado acceso a los cristianos, que lo que querían predicar, que predicaran, que usaran la Biblia, que él le daba la libertad. Escuchen o dejen de escuchar. El entendido entenderá. Cuando estoy por todos los lugares en el Bronx, luego estoy en diferentes lugares más, me vi en otro lugar, me vi en Nueva York, me vi por todos los lugares, me vi en diferentes calles y veía cristianos predicando. Otro tenía miedo. Yo no veía iglesia de grande influencia predicando en la calle. Yo no veía pastores de grande influencia predicando en la calle. Por todos los lugares de Nueva York podía moverme en el espíritu y ver la influencia que había, cómo había muchos cristianos hablando y predicando la palabra del Señor, mientras que habían muchos que tenían miedo y no querían hablar, no querían salir. Escuchen, yo veía, podía entrar en Boston, en Connecticut, en Manhattan, en todos esos lugares. Veía que era un corre-corre de tratados en la calle cristiano. Y veía pastores, pero de iglesias pequeñas, que estaban llevando el mensaje al mundo de su iglesia. Escucha, iglesia. Pero había una reunión muy grande con todos los líderes de todas las naciones, de cada país. Y era que se iba a aprobar la ley marcial. O marcial, como usted puede entenderlo. Ya. Era ya una aprobación, un sello del gobierno que había tomado la presidencia nuevamente en los Estados Unidos. Estaban todos reunidos en ese lugar, donde estaban hablando de una paz. Y veía el presidente de Israel. Y se estaba hablando de una paz. Y estaban todos los gobiernos, todos los líderes de todas las naciones. Allí estaba el líder de la nación de los árabes, todos. Escuchen o dejen de escuchar. Pero algo comenzó a suceder en ese lugar. Algo extraño. Entró completamente un o diría yo, que entró allí en Nueva York, en la Casa Blanca, en Washington, en el lugar donde estaban haciendo la reunión. Fue un cambio completamente. Que el presidente de la Casa Blanca, que había tomado el poder para el 2025, había filmado escucho, deje de escuchar. Había filmado los Estados Unidos. Habían filmado en contra de la nación de Israel. Donde había un golpe detrás que venía para la nación de Israel. Cuando Israel estaba con su esperanza
de los Estados Unidos, creyendo en el apoyo de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, del gobierno, porque todos se pusieron a una. En los Estados Unidos, los grandes, los generales que están al junto del presidente, estaban en contra de Israel y asumían que el presidente tenía que voltearse en contra de Israel. Y los Estados Unidos declaró guerra contra la nación de Israel. Escuchen o dejen de escuchar. Frecuencia. Escuchen o dejen de escuchar. Aleluya. Fue un pánico que entró allí en esa reunión, cuando se dictó guerra contra la nación de Israel. De repente comencé a ver en una montaña, en una loma muy alto, era una fila de soldados. Estaban vestidos de negro y tenían máscara en la cabeza. Eran terroristas. Y estaban en esa loma, era una montaña. Podían subir y bajar. Y allí estaban siendo entrenados. Eran terroristas. Estaban siendo preparados allí. Escucha, iglesia. En todos los lugares estaban predicando la palabra. En los parques, en la plaza, en todos los lugares. Tenían acceso los cristianos. Porque el gobierno que había entrado por segunda vez le había dado acceso al cristianismo en todo Estados Unidos, donde quiera que se encontraba, que podían predicar la palabra, la Biblia. Luego se levantó una persecución. Se levantó una persecución contra la iglesia en los Estados Unidos. Pero no eran toda la iglesia. No eran iglesias de miles de miembros. No eran iglesias que ya son conocidos por el gobierno y por esas iglesias. Esos pastores que tienen grande influencia, que son respaldados por el gobierno. No. Y eran miles de soldados que estaban en el monte, en loma alta. Tenían careta, tenían máscara en la cara. Comenzó una persecución contra la iglesia. Y veía cómo entraban dentro de los edificios, las casas. Pero quien estaba al frente de esa persecución contra la iglesia, contra los cristianos que estaban en la calle predicando, era que un tiempo fue presidente Barack Obama. Él le había dado orden para que azotaran la iglesia a los cristianos, para que los sacaran de su casa, donde estaban, donde quiera. Pero le hablaba y podía saber todo, que no eran esas iglesias que ya son respaldados por el gobierno, que ya tienen grande influencia, que pertenecen el comunismo. No, hablaba de la iglesia que tan oculta, decía, deber atacar la iglesia. Esos cristianos que tienen, esos pastores que tienen iglesia oculta, tener que salir y sacarlo donde estén. Sacarlo donde estén. Y comenzaron a dispersarse. Escuchen o dejen de escuchar. Eran miles. Miles. Estaban por todos lados. Así como los cristianos estaban por todos lados, que se le había dado libertad para predicar en los Estados Unidos y que sacaran la Biblia. Así se levantó una persecución sangrienta. Y quien estaba al frente de esa persecución, quien era el líder de esa persecución, era Barack Obama. Era Barack Obama. Escuchen o dejen de escuchar. Él tenía el acceso
Él tenía la autoridad. Él tenía todo para poder atacar la iglesia. Y se dispersaron los soldados. Y tenían, escuche, alma blanca. Tenían alma blanca. No se le veía la cara porque lo tenían tapado. Y estaban por todos los lados. Y estaban buscando esas iglesias ocultas. Esas iglesias que no son reconocidos, que no tienen acceso al gobierno, que no tienen un cheque grande del gobierno, que esos pastores no son mantenidos por el gobierno. Decía que esas iglesias había que eliminar, lo que había que sacar esas iglesias, esos cristianos, y cerrar que había que cerrar esa casa, que había que eliminar esos cristianos. Escuchen o dejen de escuchar. Se armó una persecución sangrienta en los Estados Unidos sobre los cristianos. Veía los hispanos corriendo. Tanto las autoridades salían corriendo, sacándolo de sus lugares, de su casa, porque estaban sin documento. Madre desesperada, embarazada. Escuchen o dejen de escuchar. Los sacaba y lo enviaba y lo subían la migración por todo lado. Era una persecución para todos los hispanos. Todo aquellos que tenían comercio, tenían negocio, que vendían por plazas, ropas usadas, todo fueron sacados. Sus casas fueron cerradas. ¡Aleluya! Escuchen o dejen de escuchar. Moradores de la tierra. Iglesia que confiesa ser iglesia del Señor. Le hablo a esa pequeña iglesia, a esos pastores que están sufriendo la verdadera, sana doctrina del Señor, que no han dado su brazo a torcer, que han mantenido la integridad del Señor. Vi una persecución sangrienta que se entró en los Estados Unidos de América contra la iglesia de Jesucristo en los Estados Unidos, aquellos que no han dado su brazo a torcer, dice el Señor.